Paz y bien de parte de Cristo Jesús nuestro Señor, en este hermoso día en donde realmente estamos sintiendo y experimentando la gracia de la vida. Le decimos a la Trinidad: buenos días, Trinidad Divina. Realmente, cada vez que se abren nuestros ojos en el amanecer y sabemos que estamos aún aquí en la tierra, es que Dios nos ha dado nuevamente una oportunidad para reencontrarnos con Él y especialmente alimentarnos de su amor, de su benevolencia, de su paz, de su sinceridad, de todo su cariño, para que nosotros, en la plenitud de las gracias, en un funcionamiento que desarrollemos dentro de una comunidad cristiana, aún dentro de la misma iglesia, lo hagamos con mucho amor, cariño y respeto. Para entender un momentito esta situación, vamos a hablar acerca del Espíritu Santo y los ministerios. Y para ello nuevamente les traigo un hermoso relato que es acerca de cómo muchas veces el ser humano tiene que prestar su servicio para rescatar a alguien. En esta versión que se genera nada menos que en Holanda, es acerca de una persona que se atrevió a ir a la mar para rescatar a un ser querido. Entremos dentro de la historia de esta pequeña narración que nos habla y nos realiza Dan Clark. Mire, hace años, en un pueblito pesquero de Holanda, un muchacho enseñó al mundo las recompensas de servir en forma desinteresada. Cuando el pueblo se movió en torno a la industria pesquera, hacía falta un equipo voluntario de rescate para emergencias. Una noche los vientos empezaron a rugir, explotaron las nubes y una tormenta increíble fuerte hizo zozobrar un barco pesquero. Mientras el equipo lanzaba el bote y luchaba para abrirse camino entre las aguas, los lugareños esperaban ansiosos en la playa, sosteniendo linternas a fin de alumbrar su camino de regreso. Una hora más tarde, el bote salvavidas volvió a aparecer entre la niebla y los entusiasmados lugareños corrieron a saludarlos. Los voluntarios, que caían exhaustos sobre la arena, relataron que el bote de rescate no podía llevar más pasajeros y habían tenido que dejar a un hombre. Un solo pasajero más sin duda habría hecho zozobrar la embarcación y todo se habría perdido. Frenéticamente, el capitán convocó a otro grupo de voluntarios para ir a buscar al sobreviviente solitario. Se adelantó un muchachito de 16 años llamado Hans. Su madre lo tomó del brazo y le suplicó: por favor, hijo, no vayas. Tu padre murió en un naufragio hace 10 años y Paul, tu hermano mayor, lleva 3 semanas perdidos en el mar. Hans, eres lo único que me queda. Él respondió: mamá, tengo que ir, respondí. ¿Qué pasaría si alguno dijera: no puedo ir, que lo haga otro? La madre: esta vez tengo que cumplir con mi deber. Cuando se trata de prestar un servicio, todos debemos turnarnos y hacer lo que nos corresponde. El muchacho besó a su madre, se unió al grupo y desapareció en la noche. Pasó otra hora, que para la madre de Hans fue una eternidad. Finalmente, el bote de rescate se dibujó contra la tiniebla, con Hans de pie en la proa. Formando un cono con las manos, el capitán gritó: «¡Encontramos al hombre perdido!». Conteniéndose a duras penas, Hans respondió excitado: «¡Sí lo encontramos! Dígale a mi madre que es Paul, mi hermano mayor». ¡Qué hermosa narración! El hermano oponiéndose a ese cariño materno natural
que las madres tienen para sobreproteger a sus hijos, le dejó una gran lección a su propia madre, que cuando hay que asistir en el servicio, la edad no importa. Lo que importa es el coraje y la voluntad que uno tiene para cumplir con la misión que tiene que cumplir dentro de una comunidad. La iglesia no es una pieza de museo, sino que es el cuerpo de Cristo con miembros vivos y activos. El mismo Concilio Vaticano II la define como cuerpo místico de Cristo, donde Cristo es la cabeza y nosotros su cuerpo, según Lumen Gentium en el numeral 7. Siendo así, cada uno es miembro del cuerpo místico de Cristo y estamos llamados a cooperar en su crecimiento y desarrollo. Ya está bueno de que los cristianos vivan encerrados en sus iglesias con un banco en las espaldas. Decía Pablo VI, acción apostólica es llevar la buena nueva a los hombres para que, transformados dentro por la novedad del Evangelio, ordenen al mundo hacia Dios. Esta aptitud de los miembros del cuerpo místico de Cristo es lo que se llama ministerios, palabra que viene del latín y significa servicio. Vuelvo a repetir, significa servicio. Así que tener un ministerio en la iglesia significa que usted y yo somos servidores. El ministerio, como hemos descubierto, es servicio. Cuando Jesús se reunió con sus discípulos para la última cena, entre ellos había una gran discusión sobre cuál era el más importante. Y nos narra en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 9, versículo 46, cuando dice: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Jesús, con una toalla y una vasija con agua, volvió a definir la grandeza. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. San Juan 13:14. En cierto sentido, hay muchos que prefieren el llamado de Jesús y dejar padre, madre, casa y tierra por causa del Evangelio, que su mandamiento de lavar los pies. La renuncia radical produce el sentimiento de la aventura. En cambio, el servicio es algo que humilla y nos cuesta mucho. Muchas veces el hombre se parece a la gallina. En el gallinero no hay paz hasta que esté claro quién será el mayor, quién será el menor y a quién le corresponde cada uno de los peldaños. Ahora bien, el problema no está en que debemos descartar todo sentido de liderato y autoridad, sino en que Jesús volvió a definir por completo el liderazgo y los límites de la autoridad. Claro está que Él nunca enseñó que todos tenían igual autoridad, pero sí que su autoridad no procede de la ley más fuerte. Él la abolió completamente. La autoridad a que Él se refirió no era para manipular y dominar. Era una autoridad de función, no de condición. Él declaró que sus discípulos no pueden ser como los gobernantes y los grandes de la tierra, sino que el que quiere hacerse grande tiene que hacerse el servidor de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino servir. ¡Qué hermosa lección! El verdadero servicio ha de entenderse, practicarse y distinguirse del servicio farisaico, en el que podemos destacar los siguientes puntos. El servicio farisaico es forzado. Fíjese, en San Juan 15:5 dice: sin mí no pueden hacer nada. Bien claro y latente, ya viene el anuncio en donde realmente Jesús
nos muestra que sin Él no podemos realizar absolutamente nada en el contexto. Este es un servicio en el que cuenta fundamentalmente con el esfuerzo humano. En él se gasta mucha energía calculando e ideando la manera de prestarlo si me conviene o no. En cambio, el verdadero servicio brota de una profunda relación entre el creyente y Jesucristo, o Dios. Segundo, el servicio farisaico es grandioso. Este es un servicio que impresiona con lo grande y lo que puede engrandecerse. Por tanto, su gran preocupación es que lograr puntos que figuren en el tablero donde se anotan los resultados. Pero no es la grandeza el móvil del verdadero servicio, sino que es el servicio el que debe engrandecer a uno. No busquemos posesiones para que nos alaben, para que nos digan qué bueno lo que usted hace. No. Tenemos más que todo entrar en el principio de la humildad, que es uno de los motivos que realmente, cuando dijo Jesucristo que Él no había venido para ser servido, sino para servir. Tercero, el servicio farisaico es externo. El que sirve de esta manera necesita que las personas lo vean y apacienten su esfuerzo, busque el aplauso humano. En cambio, el auténtico servidor se contenta con quedar escondido. Hermano, no busques que su nombre prevalezca sobre todo. Busque ser el último. Que el resto que los acompañe tengan el mérito de estar sirviendo al Señor. Usted y el Señor en oración sabe que le estamos sirviendo a Él. El servicio farisaico es selectivo. Es un servicio que escoge a quién va a servir. Algunas veces será a los grandes y poderosos, por eso le aseguraría cierta ventaja. Otras veces a los humildes e indefensos, porque eso le aseguraría una imagen. En cambio, el verdadero se abre para todo el mundo. Le sirve al hermano con gran conocimiento y le sirve al hermano que ni siquiera sabe muchas veces que existe la Biblia. El servicio farisaico es anímico. El que sirve de la manera farisaica está afectado por las disposiciones de ánimo y por caprichos. Solo se puede servir cuando se siente el deseo de servir. En cambio, el verdadero siervo siempre está dispuesto a responder ante una necesidad. ¡Ay! No tengo tiempo, hermano. Fíjese que yo salgo tan tarde de mi trabajo, ya no podré ayudarlo. Otros dirán, es que me acosté tan tarde y me quedé dormido, lo siento, otra vez lo podré ayudar. Hermano, no es a tu antojo. El verdadero servidor está apto para servirle al Señor los 24 horas al día. Porque quien provee el estado anímico a una persona es el Espíritu Santo. Acuérdese de eso. Gánese al Espíritu Santo para que realmente su función como servidor líder, como lector, como ministro de Eucaristía, tenga un grado de legitimidad ante los ojos del Señor. El servicio farisaico es insensible. El que sirve de esta manera no tiene sensibilidad. El fariseo insiste tanto en un punto fijo que no toma en cuenta las destrucciones que puede causar en otro orden. El mismo Jesús le sacaba en cara de hecho de muchas veces colaban el mosquito, pero que se tragaban el camello. En cambio, el verdadero servicio está atento a todas las necesidades del otro. Volvemos a caer en el punto que es
mostrar tu cariño al prójimo, al hermano, aún aquel que muchas veces ha hablado mal de ti o te ha calumniado. Es ahí donde uno tiene que poner el esfuerzo para traerlo a ese hermano a experimentar la gracia y la bendición de Dios. El servicio farisaico es remunerativo. El que presta un servicio farisaico se preocupa mucho por los resultados. Espera con anhelo para ver si la persona a quien sirve le va a recompensar de una manera. Y se amarga cuando los resultados o la recompensa que él esperaba no llega. En cambio, el verdadero siervo está libre de calcular los resultados. Solo se deleita en el servicio. En conclusión, el verdadero servicio edifica la comunidad. El que hace este servicio de una manera tranquila y sin pretensiones, siente preocupación por las necesidades de los demás. El Espíritu Santo nos hace miembros de Cristo y nos habilita para los ministerios o servicios dentro de la iglesia. Lo primero que hace el Espíritu Santo es insertarnos y hacernos miembros de este cuerpo de Cristo a través de los sacramentos de iniciación que son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. El sacramento del orden habilita a algunos para que dentro del cuerpo místico de Cristo cumplan la misión de actuar en la persona de Cristo cabeza. Estos son los obispos, presbíteros y diáconos, y los ministerios que derivan de este sacramento. El ministerio de comunión. Los ministerios laicales en general no se pueden entender como servicios aislados, a título personal, sino únicamente como servicios dentro de una comunidad cristiana y en bien de la comunidad a la cual pertenecen. La iglesia en sí es una comunidad, una comunión. Oigamos de nuevo la palabra de Jesús cuando dice en el Evangelio según San Juan en el capítulo 15, versículo del 1 al 4. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Permaneced en mí y yo permaneceré en ustedes. Jesús no se conforma con decir yo soy la vid, escuche bien, sino que afirma yo soy la verdadera vid, que es capaz de producir vida y transmitirla a los sarmientos que es usted y yo. La razón es bien sencilla, pues en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel era presentado como la viña del Señor, como dice en el Salmo 79, 14. Dios Todopoderoso regresa, por favor, mira atentamente desde el cielo y ten consideración de esta vid, de la vid que tú mismo plantaste, del retoño que tú mismo afirmaste. ¡Qué belleza de expresión! Pero esa vid se ha ido degenerando tanto que es el mismo Dios que se deja oír por medio de sus profetas, de que la vid que tanto ha cuidado solo da frutos agrios. Como dice en Jeremías 2:21, yo te planté como vid de la mejor calidad, como vid de la semilla más fina, pero te has degenerado tanto que ya ni te reconozco. Ahora bien, si Jesucristo se presenta como la verdadera y auténtica vid, todo esto implica que no es el hecho de ser israelita lo que les va a salvar, pues la salvación no depende de la pertenencia a un pueblo, sino de la relación íntima de amistad con Cristo Jesús. Y él dice bien clarito, hermano, disculpe que yo hablo a veces un poquito fuerte, pero en el Evangelio según San Juan 14, 6 nos dice, nadie va al Padre si no es por mí. Por eso que tu fe, mi fe tiene que estar centrada únicamente en Cristo. La vid de Dios desciende a través de Cristo hacia nosotros. No hay ningún medio diferente que no sea Cristo. Por otro lado, el Padre de nuestro Señor Jesucristo es el labrador que cuida de la vid y los sarmientos, lo que quiere decir que nunca antes una plantación tuvo un director tan extraordinario y tan seguro. De aquí que no hay nada que temer,
porque con la vinculación a ese viñador el triunfo está asegurado y se dará buenos frutos. La idea de una iglesia en comunión es algo tan central en el Concilio Vaticano II que el mismo sínodo extraordinario en el año 1985 nos los ha recordado. Ahora bien, Lumen Gentium 11, ¿qué significa la comunión? Se trata fundamentalmente de la comunión con Dios por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo. Esta comunión tiene lugar en la palabra de Dios y en los sacramentos. Y el bautismo es la puerta y el fundamento de la comunión en la iglesia, y la Eucaristía es la fuente y culmen de toda la vida cristiana. Las imágenes bíblicas con que el Concilio Vaticano II ha querido introducirnos en la contemplación del ministerio de la iglesia iluminan la realidad de la iglesia comunión en su inseparable dimensión de comunión de los cristianos con Cristo y de la comunión de los cristianos entre sí. Son las imágenes del redil, grey, de la vid, del edificio espiritual, de la ciudad santa, como nos hace en Lumen Gentium número 6. Más adelante el Concilio Vaticano II señala: ha querido Dios santificar y salvar a los hombres, no individualmente y sin ninguna relación entre ellos, sino constituyendo con ello un pueblo que lo reconociese en la verdad y le sirviera individualmente, realidad que es compendiada desde el inicio de esta manera. La iglesia es en Cristo como un sacramento, es decir, signo e instrumento de la intimidad, de la íntima unión del hombre con Dios y la unidad de todo el género humano. Es el Lumen Gentium número 1. Los vínculos que unen a los miembros de un nuevo pueblo entre sí si no son aquellos de la carne o de la sangre, sino aquellos del Espíritu Santo, que reciben todos los bautizados. El apóstol San Pablo insiste particularmente en la comunión orgánica del cuerpo místico de Cristo, de cual podemos tomar 3 fundamentos esenciales, que son la necesidad, la dependencia y la solidaridad. En la necesidad, en 1 Corintios 12:21, dice: todos somos necesarios, pero nadie es indispensable. La cabeza no puede decirle a los pies: no te necesito. La dependencia. En Lumen Gentium 7 nos dice: todos los órganos del ser humano se sienten dependientes entre sí, y todos ellos de la cabeza y del corazón. Y por último, hablando de la solidaridad, en 1 Corintios, en el capítulo 12, versículo de 24 al 26, yo siempre sintetizo para no entrar y alargar demasiado la temática. Dice: Dios organizó los miembros del cuerpo dando mayor honor a los más necesitados. El Espíritu es el principio dinámico de la variedad y de la unidad de la iglesia y de la iglesia. Nos sigue diciendo el Concilio Vaticano II para que nos renovásemos continuamente en Él. ¿Y quién es Él? Cristo Jesús. Nos ha dado su Espíritu, el cual, único y idéntico en la cabeza y en los miembros, da vida y unidad y movimiento de todo el cuerpo, de tal modo que su oficio pudo ser comparado por los santos padres con la función que ejerce el principio vital, es decir, el alma en el cuerpo humano. Lumen Gentium 7. La comunión eclesial, por tanto, es gran don del Espíritu Santo que los fieles laicos están llamados a acoger con gratitud y al mismo tiempo a vivir con profundo sentido su responsabilidad. El modo concreto de actuarlo, querida familia, es a través de la participación en la vida y en la misión de la iglesia, a cuyo servicio los fieles laicos contribuyen con sus diversos
y complementarias funciones y carismas. El Vaticano II presenta una definitiva a los ministerios y los carismas como dones del Espíritu Santo para la edificación del cuerpo de Cristo y para el cumplimiento de su misión salvadora en el mundo. La Iglesia, en efecto, es dirigida y guardada por el Espíritu Santo, que generalmente distribuye diversos dones jerárquicos y carismáticos entre los bautizados, llamándolos a ser cada uno a su modo activos y corresponsables. Gabriela Mistral hizo un gran poema que es acerca del servicio y dice así: toda la naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. Donde hay un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. Sé el que aparte la piedra del camino, el odio entre los corazones y las dificultades del problema. El servir no es faena solo de seres inferiores. Dios que da el fruto y la luz sirve. Pudiera llamarse así el que sirve y tiene sus ojos fijos en nuestras manos y nos pregunta cada día: ¿serviste hoy? ¿A quién serviste? ¿Al árbol? ¿A tu amiga? ¿A tu madre? Qué hermoso poema del servicio. Le pedimos al Señor que a través de esta reflexión nos haga realmente, usted que es miembro quizás de un ministerio, deje esa acción farisaica y realmente agarre la intención de Cristo, que solamente se nos ha plantado, no para ser servidos, sino para servir en las buenas y en las malas al hermano, al prójimo, a quien vemos. Y recibamos la bendición de lo alto y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hacemos la invocación al Espíritu. He querido hacerlo al final de esto porque es muy hermoso decirle el día de hoy: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Ahora sí, inclinando la cabeza, recibamos la bendición que proviene de lo alto y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les habló con mucho cariño un amigo, un hermano, un servidor, César Coronado, de la Iglesia de Madre de Cristo, del Ministerio Católico de Evangelización Oasis de la Arquidiócesis de Miami. Paz y bien en el nombre del Señor. Amén, amén, aleluya. Buen amanecer, buena oportunidad para decirle al Señor: quiero ser un legítimo servidor tuyo. Amén y aleluya.